Corría el año 1994, cuando conocí al padre Avencio Villarejo en Chile. Era ya un anciano consolidado, sabio y profundamente humano. Había pasado casi toda su vida siendo misionero en la región del Amazonas peruano. Allí, como sacerdote agustino, llevó el Evangelio a los lugares más recónditos de esa tierra virgen, misteriosa y atrapante. Eran las 5 de la tarde de un hermoso domingo. Junto con algunos amigos quisimos asistir a la conferencia que el padre Avencio dictaba. La disertación llevaba el título del libro más famoso escrito por él, Así es la selva. Se refería, claro está, a la selva amazónica peruana, tan bien conocida por él. Llegamos al salón de conferencias, ocupamos nuestros lugares y nos dispusimos a escuchar con atención. La conferencia fue extraordinaria, llena de anécdotas y experiencias, plagada de datos y descripciones. Si la selva siempre había sido una realidad misteriosa para nosotros, atrayente y fascinante, después de esa conferencia lo fue mucho más, sin duda. Los que asistimos a esa gran lección tuvimos la sensación de haber recorrido cada palmo de esa bendita tierra. Terminada la exposición, hubo aplausos, saludos y dedicatoria de libros. Pero algo mucho más importante sucedió. Pude hablar personalmente con el padre Avencio. Me presenté, le agradecí sus palabras y le dije: «Padre, qué gran conferencista es usted». Sin saber cómo ni por qué, él me respondió: «¿Grande yo? No, hijo, grande es el Amazonas». ¿Y sabes por qué? Lo debí mirar con ojos de mucha sorpresa y confusión, porque inmediatamente me comentó: «Dame unos minutos, saludo al secretario de Cultura y estoy contigo». Y así fue. Regresó pronto y comenzamos a conversar. Le dije que estaba haciendo la tesis de licenciatura sobre el de Catequizandis Rudibus de San Agustín y sus aplicaciones a la catequesis en el mundo moderno y cambiante, y que era mi intención que él fuera mi director en la investigación. Aceptó sin titubeos ni miramientos. La charla fue amena y muy fructífera. Hablamos de muchos temas y citamos algunas cuestiones que serían de importancia para la investigación sobre el libro de Agustín de Hipona. Poco antes de despedirnos hasta nuestro próximo encuentro, Avencio me dijo: «Por cierto, ¿quieres que te cuente por qué el Amazonas es tan grande?». «Sí, claro», le respondí. «Presta atención», me dijo, «porque te va a ser útil para tu tesis y sobre todo para tu vida». El Gran Amazonas, continuó, fue hogar durante toda mi vida sacerdotal. En él encontré a Dios, amé a la humanidad y valoré a la creación. Ese río tan grande, amigo mío, es así porque siempre fue humilde y generoso. Humilde porque supo estar por debajo del más simple arroyito, y gracias a esa actitud pudo recibir de él su pequeño aporte de agua. Pequeños aportes de pequeños arroyos y afluentes son los que hacen inmenso, grandioso e imponente al río de mis amores. La grandeza, no lo olvides, se construye con humildad. En cuanto a la generosidad, me dijo, te comentaré lo siguiente. Durante miles de kilómetros el Amazonas está formado y definido por su caudal y por sus orillas. Entre ellas transcurre su largo camino hacia el mar. Pues bien, llega un momento en el que ese río debe renunciar a su agua y a sus orillas, y entregar, donar, dar por completo lo que lo constituía como tal. Si el Amazonas quiere seguir existiendo, debe renunciar a su grandeza. Su agua y sus orillas deben desaparecer y abrirse al mar, unirse a él, ser el mar. Gracias a este gesto de entrega absoluta, de renuncia total, el ciclo del agua puede seguir su rumbo. A miles de kilómetros de la desembocadura, el agua donada al mar caerá en forma de lluvia, que nutrirá una vez más al humilde y generoso Amazonas. Pronunciadas estas palabras, hubo un silencio. Yo no sabía qué decir. Estaba emocionado y alegre, impactado e inquieto. Creo que el padre Avencio comprendió el estado en el que quedé y propuso que nos volviéramos a ver otro día, cuando yo quisiera. Nos despedimos con un abrazo y el firme propósito del reencuentro. Fue el primer día de una gran amistad.
Muchas veces he leído el Evangelio en el que Jesús afirma que el que quiera ser el primero debe ser el último, que el que quiera salvar su vida la perderá y que entre sus seguidores el servicio ha de ser el distintivo. Muchas veces medité el Evangelio que nos habla del grano de trigo que debe morir para dar fruto. Muchas veces. Pero ese domingo en Santiago de Chile, esos textos evangélicos dejaron de habitar en mi intelecto para comenzar a ocupar un lugar definitivo en mi corazón. Debo ser como el gran Amazonas, me dije muchas veces y me lo sigo diciendo hoy. Y es que entendí que así como el objetivo final de un río es llegar al mar, el objetivo de un ser humano es volver a la casa del Padre Dios. Para que eso suceda, el río debe saber prescindir en un momento determinado de sus orillas. Debe aceptar que su agua se pierda, se mezcle con las aguas del gran mar. El río alcanza su plenitud, su meta, su objetivo, cuando deja de ser él, cuando deja de luchar denodadamente para conservarse intacto por siempre. Pero las aguas de su caudal no siempre fueron solo de él. Esas aguas formaron parte de otros ríos que se transformaron en sus afluentes. La historia de un río es la historia de la unificación, de la unión de caudales y aguas. Volver a la casa del Padre implica, como con el río, renunciar a nuestras orillas, a nuestros egoísmos, a nuestras estructuras mezquinas, a nuestros pensamientos individualistas. Volver a la casa del Padre implica, en fin, convertir el yo en un nosotros. Por eso se puede afirmar que lo que hace que el ser humano encamine sus pasos hacia la casa paterna es la compasión, esa fuerza que nos anima a ser capaces de llegar a poner nuestra vida en peligro para que otro viva, que nos mueve a ser capaces de aceptar los dolores del otro para que ese otro no sufra, que nos anima a olvidarnos de nosotros para servir a los demás. Estaban convencidos de ello el filósofo Schopenhauer escribiendo sobre la ética, el científico Pasteur afirmando que nuestra entrega a los demás es lo único por lo que vale la pena vivir y el mismísimo Cristo, nuestro Señor, entregando su vida para que la nuestra fuera abundante y plena. Volver a la casa del Padre y centrar la vida en la compasión. ¿Para qué? Pues para que nuestro mundo, convulso pero hermoso, vuelva a ser aquel paraíso que por culpa de algunos hombres dejó de ser casa, la casa del Padre. El Padre Avencio entendió muy bien el mensaje del Evangelio. Por eso fue un buen hombre y un santo sacerdote, y está con el Padre. Sus cenizas fueron esparcidas cerca de Iquitos, en Perú, en las aguas del humilde, generoso y compasivo Amazonas.